Bueno, muchas gracias a todos los asistentes, obviamente, y a Juan por su muy generosa, demasiado generosa introducción. Bueno, la charla, como sabéis, va sobre las mentiras que se han gestado, que se han ido labrando alrededor de la crisis y que en buena medida proceden de las doctrinas, los prejuicios y la ideología keynesiana. Entonces, si os parece, primero voy a proceder a hacer una visión o a dar una visión general de lo que podríamos llamar la explicación canónica, la explicación mainstream de la presente crisis, y luego iremos abordando todos y cada uno, bueno, si da tiempo, porque creo que no lo va a dar, pero la mayoría de los errores relacionados con esta explicación. Bueno, la explicación me la podría saltar porque está en todos los medios de comunicación día a día para, entre otras cosas, ir pavimentando el terreno hacia el avance del estatismo, pero la explicación es simple y llanamente que en este mundo nuestro hubo un momento en el que los estados desaparecieron. Ese momento fue la caída de la Unión Soviética, y aquí ya tenéis pues un germen de explicación de por qué la Unión Soviética, pese a ser una de las más sangrientas dictaduras que ha existido jamás, pues tenía su función social, una función social moderadora de los excesos del capitalismo, era el contrapeso a la absoluta desregulación, al triunfo del neoliberalismo, al fin de la historia, en palabras de Fukuyama. Bueno, pues después de la caída de la Unión Soviética se procede a una desregulación masiva de todos los mercados. Se nos dice que el Estado desaparece, nada más y nada menos, supongo que algunos no mirarán su nómina a fin de mes, y que como consecuencia de esa desaparición del Estado, pues el mercado lo ocupa todo. Y en concreto lo ocupa todo la parte más perversa del mercado, como son las finanzas. Se produce una financiarización absoluta de la economía. Y esto lleva a que agentes sin escrúpulos, gente malvada, especuladores, procedan a endeudarse masivamente para cometer inversiones especulativas, inversiones que a muy corto plazo, que proporcionaban una elevadísima rentabilidad, asumiendo unos riesgos enormes, que una vez esos riesgos colapsan, en 2007-2008, pues se viene toda la economía abajo. Se viene toda la economía abajo, por supuesto, una vez estos señores, se nos dice, o bien se han vendido y se han refugiado de todas las inclemencias que les acompañaría la debacle, o bien necesitan del rescate del Estado para que no salgan perjudicados, para que se vayan de rositas. Con lo cual se procede al rescate de la banca especuladora que había originado toda la crisis que en ese momento se estaba viviendo. Y acto seguido, también se nos dice, pues el Estado, una vez, pues con tanta generosidad como le caracteriza disponer del dinero ajeno, una vez se ha rescatado a la banca, el pobrecito Estado, abnegado él, tiene que además rescatar a la economía real. Porque claro, sin el Estado pues no se puede dejar el mercado solo, pues se expresa del pánico, nadie quiere invertir, el desempleo aumenta y por tanto tiene que llegar el Estado con planes de estímulo a deshacer el entuerto que había creado originalmente el mercado. Bueno, entonces, después de rescatar a la banca, se pone a estimular la economía con la mejor de las intenciones posibles, nada de querer incrementar su poder, ni sus redes clientelares, ni manejar un mayor nivel de presupuesto, no, es todo en beneficio de la economía privada, pero llega un momento en el que el Estado se endeuda tanto para rescatar a la economía privada que, de nuevo, pobrecito él, pues se queda sin recursos. Y entonces es cuando esa misma economía privada, a la que previamente ha rescatado de manera pues magnánima, le niega el pan y la sal al Estado, diciéndole que no le quiere refinanciar. Y que si quiere seguir recibiendo financiación, tiene que aplicar unos durísimos recortes que necesariamente ha de soportar ¿quién? Las clases más pobres. Aquellas que no tenían ninguna responsabilidad en la gestación original de la crisis. Con lo cual cerramos el círculo. Los más avariciosos y codiciosos especuladores generan una crisis de la que solo es capaz de sacarnos el Estado, pero el Estado pues hace tantos esfuerzos abnegados en lograr este rescate de la economía privada que termina colapsando también financieramente, y colapsa porque esa economía privada a la que previamente ha rescatado, pues tan egoísta como se la suele caracterizar, se niega a
a seguir prestándole. Con lo cual, al final, los recortes y las consecuencias de la crisis las terminan pagando los más pobres, los más desfavorecidos, los más desprotegidos de la sociedad. Bueno, esta es la explicación que yo creo que está un poco en todos los medios de comunicación, probablemente no tan estructurada, porque ya sabéis que los medios de comunicación pues van cogiendo un poco cada prejuicio conforme va llegando y lo transmiten, siempre eso sí aderezado del mayor antiliberalismo posible que se tenga en ese momento. Y vamos a proceder a desgranar un poco los distintos errores que contiene esta teoría. Bien, el primer error es que la crisis, o lo que más tarde desemboca en crisis, es decir, toda la burbuja crediticia e inmobiliaria que se vivió y que, ya digo, posteriormente desemboca en la crisis, es fruto de la desaparición del Estado, de la desregulación, de la libertad, en definitiva. Bueno, como probablemente sabréis, cualquiera que haya tenido alguna relación alguna vez en alguna empresa, pues las empresas, una de sus preocupaciones permanentes es que no quedarse sin caja. Es decir, las empresas tienen que hacer una gestión muy diligente de sus recursos para que el momento en el que venzan sus deudas, pues tengan liquidez. Bien. Entonces, todas las empresas de todo el mundo, salvo aquellas que están abocadas a la suspensión de pagos y que por tanto desaparecen en poco tiempo, todas las empresas de todo el mundo tienen lo que se conoce como un fondo de maniobra positivo. ¿Eso qué significa? Que sus activos a corto plazo, es decir, aquellos derechos de cobro a corto plazo, son ligeramente mayores que sus obligaciones a corto plazo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que si te equivocas, si hay alguno de esos derechos de cobro que no llega a buen puerto, que no lo cobras, pues que no caigas en suspensión de pago. Es decir, que tengas un colchón, un margen para pagar puntualmente las deudas que tienes. Bueno, todas las empresas del mundo lo tienen, salvo un sector. Ya no digo salvo una empresa, que siempre puedes encontrar alguna empresa que cometa disparates financieros, pero qué curioso que todas las empresas de un sector, ninguna de ellas cumpla este principio de prudencia fundamental. ¿Sabéis qué sector es? La banca. La banca, efectivamente. En la banca no es ya que no haya un colchón, es decir, que, digamos, estén viviendo en el límite, en el sentido de que sus activos a corto plazo sean igual a sus pasivos a corto plazo. Es decir, que no se puedan ni permitir un error en el cobro de sus activos a corto plazo. Es que sus pasivos a corto plazo, sus deudas... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.